temas o el texto que estuviéramos trabajando. También la profesora Marlene les estuvo explicando, bien, ahí está, sobre el tema de el apunte. Estuve viendo las encuestas de ayer y era una de las cuestiones que ustedes remarcaban, de que tal vez los profesores daban la clase demasiado rápido y tal vez no podían registrar todo lo que decían, que las palabras o las referencias que ellos daban eran muy complejas. Y también les había dicho que, bueno, esto es un paso a paso, es posible que hoy les cueste tomar el registro de todo lo que se dé en una clase, pero lo importante no es solamente el tema de lo que se está dando, sino de la ejercitación que uno hace día a día. Hoy me cuesta un poco tomar registro de todo, pero mañana me va a costar menos. Entonces es agilizar la mano, agilizar las formas, buscar abreviar. Rocío, desmutuate, por favor. Ahí está. Gracias, Marlene. Bueno, ¿me escuchan? Bien. ¿El chat, Marlene, está habilitado o no? No, ahora no, si querés lo habilito. Habilítamelo, por favor, y pasarlo al repaso. Vamos a pasar la siguiente planilla. Ok, ahí está habilitado. Gracias. Bueno, entonces, me gustaría que ustedes también me vayan diciendo cuáles son algunos de los temas que estuvimos trabajando ayer, que por ahí acá hay algunos, pero estaría bueno que ustedes a través del chat estuvieran exponiendo a ver qué les llamó la atención, qué ideas les quedaron sobre esto que están acá en pantalla, cuál de estos temas les fue más relevante. El tema de la organización también fue uno de los factores. Acuérdense que dentro del tema de la organización teníamos factores internos y externos. ¿Cuáles eran los factores internos y cuáles eran los externos? Cómo mejorar el aprendizaje. Ustedes ya tienen una base sobre prácticas. La constancia era una competencia de un estudiante universitario. Perfecto, me encantó esa. ¿Qué más? Yo voy leyendo, a ver. Se trató de la inteligencia, la memoria, muy bien. Sí, habíamos dicho que hay percepciones sobre la memoria, la inteligencia estática y otra dinámica. Generalmente sobresale la estática, en donde uno dice o le dicen que puede o no puede y ya limitan su capacidad. El tema de la motivación, la repetición eficiente, muy bien. Me motivo solo, sí, muy bien. Me vienen bien las técnicas de estudio. Bueno, hoy vamos a profundizar ahora, en un ratito, el tema de la concentración. Habíamos dicho que, bueno, cada uno tiene la capacidad para concentrarse o mantener la atención voluntaria. A diferencia de la atención involuntaria, que cuando uno se distrae, cuando escucha un ruido o cuando tiene otra acción alrededor que lo moviliza por un momento, la atención voluntaria está dada por por la concentración y la atención que uno le pone, ejerce sobre una determinada cuestión. Por lo general, la atención está dada por el deseo de aprender o por el deseo de ver o de atender lo que está haciendo, y muchas veces tiene que ver con los gustos que uno tiene sobre las cosas. Y también con el pensamiento positivo. Acuérdense que cuando uno ve o hace algo que no tiene ganas de hacerlo, el pensamiento positivo colabora en nuestra atención voluntaria para poder establecer una relación o conexión con el objeto de estudio. Bien, hablamos del tema de la organización. Acuérdense también que de la memoria es un espacio de almacenamiento, no porque sí, no era cortar y pegar la información, sino que había
una transformación de la información, que esa transformación se daba en relación a las ideas que uno ya tiene. Por eso, un conocimiento que tenga Andrea no es lo mismo que un conocimiento que tenga Mirna, y así sucesivamente, porque han tenido experiencias diferentes sobre objetos particulares en su vida que le han permitido entender o comprender la realidad. Es el incentivo, el pensamiento positivo, la transmisión, perfecto, muy bien, bien. Sí, a ver, la complejidad es totalmente comprensible ante esta situación, porque muchas veces no estamos acostumbrados a la profundidad de la lectura o de las palabras o de los términos que se den en una clase universitaria. Pero, como ya les decía, que una de las técnicas para poder empezar a descifrar esa información compleja es sacar las palabras que uno no entiende y empezar a organizar esa información en un vocabulario, la decodificación de la información. Y empezar como a hacer una síntesis, bueno, a hablar con mis palabras, qué quiere decir esto, hacerle preguntas al texto, cuál es la idea en este párrafo, para qué me sirve esto, a qué hace referencia, con qué tiene relación, y empezar a indagar sobre eso. Y acuérdense que cuando uno no encuentra todas las respuestas en el texto obligatorio, lo importante también es colaborar esa comprensión con otras referencias o con otros especialistas que nos puedan como aclarar el tema. Bien. Entonces, han realizado muchos aportes, les agradezco, parece que quedaron muchas ideas de ayer. Sí, a los que están recién iniciando, bienvenidos o bienvenidas. Y bueno, esto es un pequeño repaso, la clase de ayer se grabó y en lo que queda de la semana van a tener la opción de poder ver nuevamente la clase y ponerse al día. Bueno, trabajamos varias cosas. El fin último, la conclusión a lo que yo quería llegar ayer era que no se sientan tan agobiados o agobiadas por esto nuevo que están enfrentando, porque es complejo, es difícil, es nuevo y es totalmente natural y normal que ante algo tan diferente a lo que estamos habituados, nos sintamos inseguros. Entonces, ver que esto que ustedes están viviendo es normal para cualquier persona tener una dificultad para poder empezar paso a paso, pero el hecho de mantener el esfuerzo y la constancia sobre lo que estamos haciendo. Van a poder aprender, sí, lo van a poder aprender. Tienen que poner esfuerzo y tienen que empezar a como tomar algunos tips para, bueno, no entiendo esto, ¿cómo hago para aprenderlo? No echarse para atrás y decir, bueno, no, como no entiendo, no es para mí. No, quítense esa idea de la cabeza y empecemos a elaborar algo nuevo, tener una nueva percepción de lo que estamos haciendo. Bueno, esto no solamente les pasa a ustedes, le pasó a todo el mundo, le ha pasado a sus profesores incluso, y la idea es superar esa instancia. Es complicado, pero se puede hacer. Y si fracasamos, el fracaso, el fracaso está cuando ustedes se dan la vuelta y no lo vuelven a intentar. Eso es fracaso. Pueden tener tropiezos en el camino, pero fracaso es dejar de intentarlo, dejar de poner el esfuerzo sobre un deseo que ustedes quieren alcanzar, un objetivo que quieren alcanzar. Eso es fracaso. Fracaso no es que salgas mal. Mal salimos todos. No nacemos con las respuestas. Construimos las respuestas a medida que vamos avanzando en la vida y tengamos experiencia. Yo hoy puedo tener muchos errores en muchas cuestiones, pero si yo me quedo con eso, fracaso. Pero si intento, busco, indago y busco la manera para avanzar, no fracaso porque estoy poniendo todo de mí. Y ahí tiene que ver el tema de la inteligencia como aspecto dinámico.
como con el conocimiento como construcción y no como algo acabado. Exactamente, vamos construyendo el conocimiento. Estamos malentendiendo, o sea, socialmente malentendemos que los errores que tenemos en cualquier momento son determinantes para nuestra vida. No, los errores son oportunidades y no vamos a poner errores, vamos a poner tal vez debilidades eh, que pueden superarse, pero tenemos que tener la suficiente voluntad para poder avanzar, ¿sí? Y levantarse ante el fracaso momentáneo. Bien, entonces, a ver, fracaso, vuelvo a decir, es no volver a intentarlo, darse vuelta y darse por vencido. El que tiene un error en un momento puede seguir avanzando. Exactamente, muy bien, muy buenos los aportes. Vamos para adelante. Ahora les cuento dónde van a quedar grabadas las clases. Vamos avanzando con el Power. Yo tenía la intención de trabajar otro tema que no nos va a dar el tiempo, pero vamos a ir directamente a las técnicas. Esto no, vamos avanzando. No se preocupen, les voy a dejar el Power para que lo puedan llegar a mirar. Técnicas de repaso. Bueno, esto son algunas técnicas que ustedes pueden utilizar una vez que hayan leído o realizado una lectura comprensiva sobre algo. Explicar el tema a otra persona. O sea, ustedes terminan de hacer una síntesis y le encuentran a alguien o se ponen enfrente de un espejo y explican el tema. Y ven, a medida que van haciendo este repaso, esta explicación, ¿qué entendieron del tema? ¿Cuáles son los baches que pueden llegar a tener su explicación? Ahí se van a empezar a dar cuenta hasta dónde o hasta cuánto han profundizado sobre el texto o sobre la temática. Elaboración de un cuadro sinóptico. Si la información quedó dentro de la memoria, ustedes pueden llegar a empezar a hacer relaciones entre los datos que quedaron dentro de lo que es la temática. Ahora les voy a explicar cómo se hace un cuadro sinóptico. Elaboración de interrogantes. Aquellos que pueden llegar a elaborar interrogantes sobre determinados temas tienen la suficientemente capacidad para darse cuenta de que han profundizado la información porque pueden desarrollar interrogantes. Estos interrogantes tienen que dar cuenta no a sí o no o verdadero o falso. Esos interrogantes no nos sirven. Tienen que ser interrogantes que me habiliten a mí a desarrollar una respuesta. Por ejemplo, ¿cuáles fueron las causas por la caída del gobierno de facto? Por ejemplo, o durante qué periodo se dio el primer gobierno democrático y cuáles fueron las consecuencias o las transformaciones sociales. Eso es una pregunta que a mí me habilita a desarrollar. Bien. Ping-pong de preguntas y respuestas. Esto está muy bueno para aquellos que tienen a alguien que está estudiando lo mismo que ustedes, casi en el mismo nivel. Entonces, una vez que elaboran las preguntas, cada uno por separado, esto hay que tenerlo en cuenta, no es que vos dame tus preguntas y yo te respondo, no. El trabajo en grupo no es que uno le cede el trabajo a otro. Eso no nos sirve, no colabora. Cada uno tiene que configurar sus interrogantes y se van compartiendo. Bueno, yo te hago una de mis preguntas y vos me decís a ver qué entendiste, si está bien, si está mal, y vos me haces otra. Y así sucesivamente. Entonces, a medida que van interactuando sobre un determinado tema, pueden ir viendo qué entendieron e ir construyendo nuevo conocimiento. Y encima es mucho más grato porque están manteniendo los mismos códigos y están viendo, bueno, qué entendió uno y qué entendió otro y cómo ir sacándose las dudas. Está bueno este tipo de técnica. Entonces, yo los desafío a cada uno de ustedes a buscar algunas otras técnicas
que le puedan servir en su forma de estudio. Estas son algunas, busquen otras. Hay muchas, así que queremos darles la oportunidad que ustedes mismos también puedan encontrar otras técnicas que les puedan llegar a servir. Por ahí ustedes ya tienen algunas, pero bueno, vamos a ir avanzando. Vamos aparte, un poquito avanzamos. Bueno, esto era lo que trabajó ayer un poco la profesora Marlene sobre el tema de los interrogantes. Identificar el tema principal, luego de la lectura comprensiva, había dicho la profesora que generalmente los interrogantes se elaboran en una segunda etapa de lectura, incluso en una tercera etapa de lectura. Hay que identificar específicamente qué es lo que quiere decir el autor en ese texto. Para eso hay que segmentar el texto, que quiere decir separar por párrafos. Yo sugiero que en esta primera etapa, cuando ustedes tengan acceso al material, que se busquen uno de los textos que les es más fácil la lectura, luego de buscar el vocabulario y de armar el glosario y empezar a descifrar la información, de segmentar el texto en párrafos y de cada párrafo armar entre una o dos preguntas para ver cuáles son las ideas principales de ese texto. Los materiales los van a tener en el aula virtual. Ahora les voy a mostrar cómo acceden al aula virtual, ¿sí? Y pueden descargar el material de ahí. Bien. Luego de segmentar el texto, definir los temas que se desarrollan en el escrito. Bueno, acá en esta parte habla de esto, acá en esta parte habla de esto. Es como ir haciendo un punteo al margen de cuáles son los temas que aborda ese capítulo. Armen la lectura por capítulos. Yo en cada párrafo pongo una especie de título. Perfecto. Ahora, además de título, le puedes poner alguna pregunta para colaborar para la organización de ese texto. Vamos armando nuestra técnica. Escapar de la atención de aquellos interrogantes que conduzcan a una respuesta de verdadero o falso o de sí o no, que era otra de las sugerencias. Construir preguntas que habiliten a respuestas elaboradas. Se recomienda realizar tantos interrogantes como párrafos ahí en el texto. En lo posible, hagan entre 1 y 2. Si hacen 2, porque el texto, el párrafo es más grande, buenísimo, hagan 2 o 3. Las preguntas deben ser claras. A ver, las preguntas les tienen que colaborar a ustedes para poder hallar la respuesta. Pero, a ver, no es conducente así. Es decir, ¿de qué color era el caballo blanco de San Martín? Ese tipo de preguntas no sirven. Entonces, tienen que armar interrogantes precisos y coherentes a la intención del estudio. Bien, perfecto, vamos avanzando. Esta es una técnica, estas son algunas sugerencias para la elaboración de los interrogantes. Bien. Existen otras técnicas. A ver, otras técnicas que ustedes habrán escuchado. Esto vamos a pasar. Otras técnicas que ustedes hayan escuchado como el resumen y la síntesis. Nos vamos a avanzar un poco sobre esto. ¿Cuál es la diferencia entre resumen y síntesis? Marlene, ¿vos querés explicarle esta parte o avanzo nomás? Bien, parece que tienen problemas con el audio. Bueno, hay una diferencia entre la elaboración del resumen y de la síntesis. El resumen es la selección de ideas principales de un texto, la extracción de esa información tal cual está el texto y la transcripción. ¿Cómo me doy cuenta que mi resumen es bueno? Bueno, los expertos dicen que un resumen es bueno si la idea que estaba en el texto original se mantiene y a su vez este resumen no es
superior al 25% del tamaño del texto original. Es decir, por lo general, cuando empezamos a hacer resúmenes, hacemos la transcripción del texto. No sirve muchas veces esa transcripción porque es como volver a leer el texto, o sea, es preferible antes de hacer la transcripción leer el texto. Entonces, señalamos las ideas principales de ese texto. Si se hicieron los interrogantes es más fácil, si no, lo pueden hacer después, y transcribimos esa información. ¿Cuál es la idea de síntesis? Que es diferente. La síntesis es la reelaboración de ese texto manteniendo la lógica, pero con la construcción del texto nuevamente con nuestras propias palabras. Es decir, empiezo como un resumen, pero en vez de transcribir la información tal cual, la reelaboro con mis palabras, con lo que yo he entendido de ese texto. ¿Cómo me doy cuenta que esa síntesis me es útil? Porque leyendo el texto que estoy desarrollando, puedo entender lo que el autor me quería decir. Es decir, bueno, en este capítulo, ¿qué desarrolla? Bueno, en este capítulo se desarrollan los fundamentos básicos del capitalismo. Cómo se construye una empresa, cuáles son sus componentes, qué es el Producto Bruto Interno, y empiezo a diseñar, bueno, ¿qué es una empresa? Una empresa está sin transcribir el concepto que aparece en el texto. Hago una elaboración, ¿sí? Bueno, entonces, el resumen es una copia reducida del texto tal cual está, y la síntesis es la reelaboración de ese texto en mis palabras para la comprensión de la producción. Bueno, esas son las diferencias. Por ejemplo, siempre hay que tener claro esto. Existen otras técnicas. Estas técnicas yo las catalogo como representaciones gráficas de la información. Dentro de las representaciones gráficas podemos encontrar el esquema, el mapa conceptual, la línea de tiempo. Para historia, la línea de tiempo es indispensable. El cuadro comparativo, podemos comparar una idea que expone dos conceptos similares con características particulares. Bien, vamos avanzando. No me quiero detener tanto en esto. Bien, bueno, cuadro sinóptico. Es un recurso que me permite exponer relaciones entre ideas y los conocimientos, lo cual es fundamental cuando deseo aprender de manera significativa y evitar el olvido prematuro. ¿Se acuerdan ayer que les había dicho que necesitamos realizar repeticiones eficientes para que la información esté almacenada en nuestra memoria a largo plazo? Bueno, este tipo de síntesis nos permiten a nosotros ejercitar esa información de otra manera. ¿Por qué? Porque acuérdense que para hacer un cuadro sinóptico previamente tendríamos que haber leído la información. Entonces, hacemos la lectura global, que era la primera lectura que les había mencionado la profesora Marlene. Después hacemos la segunda lectura comprensiva, donde ya sabemos lo del tema del vocabulario, ya empezamos a profundizar sobre la comprensión del sentido del texto. Ahora tenemos que mantener la concentración sobre lo que estamos leyendo. Podemos utilizar algunas de las otras técnicas, tanto de resumen o síntesis, si quieren hacer un resumen primeramente y después una síntesis, o directamente irse a la síntesis. Ustedes van eligiendo cuál de las dos les es más factible. Y ahí ya estaríamos en la segunda repetición, haciendo un resumen o una síntesis, o las dos, ya estaríamos volviendo a repetir de manera eficiente la información, porque estamos comprendiendo el dato. Y la construcción de un cuadro sinóptico tendría que ser la tercera o cuarta repetición.
Entonces, fíjense cómo estas técnicas colaboran ¿a qué? A que la información se aloje en esa parte profunda de la memoria y que después yo pueda recuperar. Así también estas representaciones gráficas, ¿qué hacen? Cuando nosotros volvemos a hacer una repetición más cerca del momento, por ejemplo, en este caso del examen o del periodo en los que tenemos alguna tarea específica, podemos recurrir a estos cuadros, a estas representaciones que a simple vista me relacionan con los datos que yo ya tengo. Entonces, no es una pérdida de tiempo, es una inversión lo que yo voy realizando. Vamos a ver cómo se ve un cuadro sinóptico. Por lo general, el cuadro sinóptico está configurado a través de llaves. Lo hemos visto en diferentes oportunidades. Nos permite obtener una rápida respuesta sobre el tema estudiado. Se organiza la información a partir de la identificación del tema o del contenido y de los subtemas y las ideas complementarias con sus detalles. Ahora les voy a mostrar. Existe una jerarquización del contenido. No todo tiene la misma relevancia. ¿Qué pasa cuando leemos? Por lo general caemos en agarrar un texto blanco con sus letritas negras y empezar a entusiasmarnos con los marcadores. Entonces, todo es importante, todo me es extraño, todo es complejo, entonces pinto del mismo color toda la información. Cuando tengo que volver a leer la información, tengo que volver a leer todo el texto. Entonces, hay que tener cuidado cuando vamos a leer la información. Hay que seleccionar. Está bien que al principio nos entusiasmamos y lo pintamos todo azul o todo de verde, lo volvemos o todo amarillo, lo volvemos un minion al pobre apunte, pero no, eso no colabora a nuestra percepción del contenido. Entonces, sugiero que cuando ustedes se pongan a leer el texto, agarren un lápiz negro, no el marcador, y empiecen a marcar lo que ustedes consideran a primera vista como importante. Se van a empezar a dar cuenta que van a empezar a marcar todo. En la segunda lectura, ahí sí empiezan a marcar si quieren con un color o con algo, pero tengan la capacidad de seleccionar esa información. Bueno, entonces por eso el tema de la jerarquización de la información. ¿Cuál es el dato principal? Y después, ¿cuáles son los datos secundarios? Esto colabora después a la elaboración de estos cuadros. Se utilizan llaves o flechas para definir la relación o conexión de la información. Mirá, acá tenemos una representación de esquema en donde vemos la idea general. Podemos plantear como idea general la empresa. La empresa, cuáles son las ideas principales que colaboran en esa empresa, o sea, cómo está constituida, cuáles son las características y empezar a segmentar esa información. Dentro de cómo está constituida podemos establecer las ideas complementarias. Bueno, la empresa está constituida por el capital, Y después otro subtema son los detalles. ¿Qué hacen a esos elementos que conforman la empresa dentro de determinado espacio y identificar cada uno de los elementos? Espero que se me vaya entendiendo. Vamos a ver otro formato de esquema. Bien, acá pueden ver también este tipo de esquema o cuadro sinóptico en donde el tema principal son los animales. Después, las ideas principales, tenemos la clasificación de vertebrados e invertebrados y dentro de los invertebrados los subtemas son los insectos y los arácnidos y después tienen las características. Este es un ejemplo también de esquema o cuadro sinóptico. Bien. Vamos avanzando. Acá hay otro. Este, más que cuadro sinóptico, es un mapa conceptual. Hago la diferencia, la salvedad. ¿Por qué? Porque el mapa conceptual me permite incluir conectores y frases.
A diferencia del esquema o del cuadro sinóptico, que es más reduccionista en la información que yo puedo tener, en el cuadro sinóptico puedo incluir frases no muy largas, no párrafos, no se incluyen párrafos. Acuérdense que es la síntesis de la síntesis del mapa conceptual. Entonces, acá vemos cómo también está jerarquizada la información, cómo parten de un tema generalizado, incluso pueden armar el mapa de un tema y pueden relacionar con otro tema que sea tan complejo como ese que están explicando. Por lo general se hacen mapas muy grandes. Verán que no es tanta la información que desarrolla, pero es más la información que se desarrolla en el mapa conceptual que en el esquema. Se hacen cuadros, a diferencia del del esquema o del cuadro sinóptico. Ahí está. Consiste en una sinopsis gráfica sobre un tema determinado, como les decía, por medio del cual se representa la información de manera complementaria. Se elaboran relaciones que surgen a partir de ese tema específico. Bien. Acá tienen otro mapa conceptual. Verán la diferencia que existe entre el esquema que estuvimos hoy, el cuadro sinóptico y el mapa conceptual. Cómo la información puede ser más abierta, más compleja, más informativa que en el esquema. Bien. Línea de tiempo. Para aquellos que preguntan si van a consultar o en los interrogantes del examen va a haber fechas y referencias de hechos, sí. Entonces, tienen que saber los años, tienen que saber las fechas, tienen que saber quiénes participaron. No es cerca ni lejos, es la fecha que tiene que ser. Entonces, una representación gráfica o una técnica que colabora es la línea de tiempo. Por lo general, en los últimos años, la línea de tiempo se ha utilizado muchísimo en los colegios, entonces más de uno lo habrá hecho. Y el que no lo ha hecho es muy sencillo. Es trazar una línea, puede ser horizontal o vertical, organizar la información de manera escalonada, estableciendo el periodo, es decir, de dónde a dónde sucedió un determinado hecho o instancia, y estableciendo las fechas dentro de ese periodo. Yo les pido que cuando hagan este tipo de líneas o este tipo de gráficos traten de ser lo más claros posibles. Si dentro de un periodo de tiempo los hechos son tanto nacionales o regionales como internacionales, establezcan la diferencia de la información. Pueden establecer los hechos internacionales en la parte superior y los hechos nacionales o regionales en la parte inferior. Pueden poner a los representantes de las causas o las consecuencias de las situaciones. Eso es importante porque les da como un pantallazo de quién estuvo involucrado. Verán que la línea de tiempo puede asumir diferentes formas y tiene que estar en pos del autor de esa línea de tiempo, o sea, de ustedes. Ustedes organizan esa información. ¿Cómo me doy cuenta que esta línea o que esta técnica me sirve? Porque puedo de manera rápida obtener la información que necesito sobre lo que está sucediendo o que ha sucedido en el periodo que estoy estudiando. En este caso, la línea de tiempo tiene gráficos. Si ustedes quieren ser más creativos, pueden utilizar gráficos. Queda a su libre albedrío organizar esa información. Bien. Vamos a seguir avanzando. Bien, otra técnica importante también a la hora de tener en cuenta es el cuadro comparativo. También lo han utilizado en el colegio secundario y el que no lo ha hecho lo puede utilizar. Para el cuadro comparativo, la condición es que la información que estén descifrando, que estén estudiando, tenga características similares.
Por ejemplo, cuál es la diferencia o cuáles son las similitudes entre determinados periodos de tiempo o entre determinadas presidencias. Bueno, cuáles van a ser las categorías que a mí me sirven para establecer estas conexiones. Se representa como una imagen donde se dividen en categorías, se identifican elementos comunes, los cuales pueden reconocer la relación comparativa del tema o del hecho. Resulta, por otra parte, una forma de sintetizar y organizar la información para su rápido acceso, y las categorías que la conforman pueden estar predeterminadas o pueden ustedes elaborar esas categorías. Bien, vamos a ver cuál. Acá tienen, mira, esto le viene bien. Ética y moral. ¿Cuál es la diferencia y cuáles son las semejanzas? Es muy determinante este cuadro, por ahí limitante, pero bueno, me sirve a mí para ver, bueno, en qué se diferencia la ética y la moral y en qué se asemeja. Este es un tema que ustedes van a abordar a lo largo de toda su carrera, está bueno que lo tengan en mente. Bueno, les recuerdo también que les voy a dejar el Power para que ustedes lo tengan. Acá hay otro cuadro sinóptico que habla sobre los aztecas, los mayas y los incas. Se establecieron como categorías la arquitectura, la escultura, la pintura, puede incluso la religión, la ubicación sociogeográfica, etcétera, etcétera. Bien. ¿Cómo establezco estas categorías? Conociendo el tema. Bueno, hasta acá vamos a terminar con el tema de técnicas de estudio. Me gustaría saber si de lo que les estuve diciendo, explicando, hay alguna duda, entonces podemos seguir avanzando. El chat está abierto, leo, así que ninguna duda. Bien. ¿No hay dudas? Yo sí tengo, a ver. Ahora les voy a mostrar cómo les voy a dar el texto. Practicamos sobre eso. Sí, practiquen sobre los textos. Bien. Bueno, me alegro de haber sido clara. Por ahí fui muy rápido, pero sí. Era la intención. Bueno. Me alegro que les vaya sirviendo. A ver, justamente vamos a hablar del examen de ingreso y les voy a explicar qué es lo que va a entrar y qué no va a entrar del examen nivelatorio no de ingreso. Vamos a ver eso. Se pueden poner la flecha abajo, escribir la referencia. A ver, sí, las líneas de tiempo pueden armarlas en función de su gusto y de lo que mejor les venga para entender el tema. Bueno, no, anda al examen. Anda al examen. Después, en todo caso, vuelvo sobre la técnica. Bueno. El examen nivelatorio es múltiple choice. Hasta el día de la fecha, se han utilizado un total de 40 interrogantes en el examen. ¿Qué entra en el examen nivelatorio? Bueno, en el examen nivelatorio les van a preguntar sobre los 4 módulos disciplinares, es decir, Derecho y Organización Jurídica, Contexto Histórico de la Democracia Argentina, Elementos de Lógica y Contabilidad para Estudiantes de Derecho. Es decir, este módulo no entra en el examen. Lo que sí les colabora es a procesar la información de esos textos y organizar en su estudio. Entonces, de los 5 módulos que están preparados para el cursillo nivelatorio, 4 solamente entran, que son los módulos disciplinares. Modalidad virtual a través del campus virtual. Es decir, ahora les voy a mostrar cómo van a ingresar, cómo tienen que ingresar al aula virtual. Bien, sí o sí tienen que tener acceso a ese aula, porque de otra manera no van a tener posibilidad de rendir el examen. Para aprobar
deben tener el 60% de las respuestas correctamente contestadas. ¿Qué quiere decir eso? ¿Se rinde virtual? Sí, exactamente, se rinde virtual. Es un examen virtual. De las 40 preguntas, ustedes tienen que tener más de la mitad de las preguntas bien contestadas. De los 4 módulos. A ver, no son 40 preguntas por módulo, son 40 preguntas en total. Y el tiempo que se les ha asignado en las últimas instancias es de 1 hora. ¿Cuántos puntos tiene cada pregunta? A ver, cada pregunta es de múltiple elección, es decir, se les va a dar 4 opciones dentro de cada pregunta para que ustedes seleccionen una. No hay verdadero o falso, por eso les decía, verdadero o falso no sirve. La pregunta está orientada a responder a una de las respuestas, identificar una de las respuestas. Yo hoy habilito el ejercicio del examen ni bien termino con ustedes, para que ustedes puedan tener la posibilidad este fin de semana de acceder a un modelo de examen. ¿Cuándo es la fecha del examen? A ver, no se definió todavía la fecha del examen, pero piensen en febrero del 2021, los primeros días. A ver, ¿qué más? ¿Sabe usted dónde se puede conseguir todos los materiales bibliográficos? Sí, en el aula virtual pueden descargar el material bibliográfico. Yo ahora les voy a mostrar cómo acceder. Y los que no pueden ingresar, ¿cómo accedo al aula virtual? Bueno, ahora les muestro cómo van a acceder al aula virtual. Es bastante sencillo. Ahora les muestro cómo van a ingresar. Bien, si no hay más preguntas sobre el examen, avanzo. Bueno, ya les dije que para tener acceso al aula virtual, porque intento y no funciona. Bueno, esta es la aula virtual. Esta es la página principal. La dirección para el acceso es campusderecho.com. Esa es la página del campus virtual. Se van a encontrar con esta primera página donde encuentran el curso nivelatorio 2021. Tienen que poner ingresar. Como ustedes recién están iniciando, y el que todavía no estuvo en septiembre, tiene que acceder a la habilitación del aula. ¿Cómo lo hago? Bueno, cuando ustedes pongan campusderecho.com, pongan ingresar a curso nivelatorio 2021, les va a salir la siguiente ventana. Vamos avanzando. Si me deja. Bien, se van a encontrar con esta página, con esta ventana. ¿Qué les va a pedir? El nombre de usuario y la contraseña. El nombre de usuario y la contraseña para el acceso a la página es su número de DNI sin puntos. Ahora les muestro el examen. Esperen, porque acá acá me están preguntando, a que les voy a responder en un ratito, sobre el examen. Pero a ver, les vuelvo a decir, para poder ingresar al aula virtual, les va a pedir el nombre de usuario y la contraseña. Es su número de DNI. En el caso que ahora no puedan acceder, tienen que mandar un correo electrónico al equipo técnico, porque puede ser que su DNI no esté todavía cargado en el sistema. Por lo tanto, le tienen que avisar al equipo técnico que cargue esa información. Entonces, ¿a qué dirección le van a mandar la consulta? Equipo técnico @une.edu.ar. Vuelvo a repetir. Equipo técnico
une con doble n, .edu.ar. Vamos a anotarlo acá en el chat para que quede. Equipo. Bien, ahí se los dejé en el chat. Bien. Traten de ingresar, les vamos a dar unos minutos a ver si pueden ingresar al aula. Y en el aula se van a encontrar con esta página. A ver si avanzamos. A mí no me deja ingresar. Bueno, si no te deja ingresar, la contraseña es el DNI. Si no les deja ingresar es porque su DNI todavía, su información de contacto no está guardada. Entonces, no desesperen, van a poder ingresar. Manden el correo a la gente del equipo técnico que les va a poder habilitar el ingreso al aula. A mí me dice datos erróneos. Bueno, es porque no están ingresados todavía en el sistema. El que ya pudo entrar, bienvenido sea. No va a tener problemas. Ahí ya pueden ingresar a módulo de lectura y comprensión de texto, que van a tener el material del módulo, que ahí pueden profundizar sobre las técnicas, y tienen el otro material. Les voy a mostrar. Ahora les mando un mensaje. Bueno, miren. Este es el módulo. Así se van a encontrar, esta es el aula, mejor dicho. Ahí tienen el módulo de lectura y comprensión de texto. Y ya tienen el material de lectura, incluso tienen material de lectura y comprensión de historia. El de historia también tienen todos los materiales ya cargados. Y las clases que se dictaron en septiembre del módulo y de otras materias más. Bien, agradezco al que me está colaborando ahí en el chat, que sí, el usuario, la contraseña es el número de DNI. Gracias. Bien. En este módulo, si hoy no pueden acceder, les voy a habilitar en la semana, el jueves y el viernes, el ejemplo de examen, para que ustedes vean cómo van a rendir en febrero, si Dios quiere. Entonces, me preguntaban una de las consultas del examen, voy a ir de vuelta a la consulta, que me llamó la atención. 2. A ver. Profe, accedo al aula virtual. A ver. Es múltiple choice, pero se contesta oralmente, me preguntan. O sea, ¿te mandan un examen escrito virtual o hay un profesor que te hace la pregunta y tenés que responder? No. Ustedes tienen que ingresar en este aula virtual y van a tener el examen disponible a un horario específico que le van a avisar cuando es el examen, cuál es el horario de acceso al examen, ¿sí? No se les toma oral, es escrito. Ustedes es de selección múltiple. El que no puede acceder ahora, la semana que viene, jueves y viernes, va a poder tener acceso al ejercicio del examen. Entonces van a poder ver cómo van a ser examinados. Claro está que ese ejercicio no es el examen que van a tener en febrero y tampoco es la cantidad de preguntas. Son solamente algunas que hice para hacer el ejemplo. Nada más que ustedes ejerciten. Y acá hay otra que me hicieron. Al momento del examen, ¿mandarán un link a nuestro correo? No. No se les manda ningún link a ningún correo. Ustedes ya tienen que tener el ingreso, el que puede ingresar ahora ya pueden meterse y ver el examen cómo es y ver los materiales. Pueden descargar los materiales, ya está el de historia y están todas las otras materias. Y el día del examen, o sea, antes del día del examen, nosotros vamos a tener otro encuentro. No sé si conmigo o con otro profesor, donde les vamos a dar el ultimátum de todas las
cosas que tienen que tener en cuenta a la hora de rendir ese examen. Ahora sí les voy a mencionar una cuestión. Cuando ustedes vayan a rendir el examen, traten que el dispositivo con el que vayan a rendir, que puede ser la computadora o el celular, tenga el internet necesario. ¿Por qué? Porque ustedes van a hacer el ejercicio de ingresar con su usuario a través de la computadora utilizando el Wi-Fi, ingresan, empiezan a hacer el examen y por esas cuestiones de la vida puede ser que se les corte la luz. Dios no quiera que no pase. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vuelve la luz, ustedes quieren ingresar de vuelta al examen y no lo van a poder hacer porque se cortó. Entonces, lo que yo les recomiendo es que cuando empiecen el examen, le saquen una foto o hagan una impresión de la pantalla. Entonces, si hay alguna dificultad de que por alguna razón no se mandó el examen o tuvo algún problema en el sistema, ustedes tienen la evidencia de que no fue un error personal, sino fue un error del internet o un error técnico, ¿sí? Entonces pueden llegar a contemplar la situación. ¿Qué pasa? Ustedes también tienen instancias, no solamente van a rendir una vez, también tienen el recuperatorio. En el recuperatorio no son las mismas preguntas, son los mismos textos, eso no se va a cambiar y la misma modalidad, pero no es el mismo, no son las mismas preguntas. Bien, son 40, tienen una hora, etcétera, etcétera. A ver si tengo mensajes más abajo, quiero ir para abajo y no me deja. El examen no es eliminatorio, sino nivelatorio. Ustedes hoy estamos en noviembre, rinden en febrero. Ustedes tienen que demostrar que tienen los conocimientos básicos sobre los materiales que están estudiando o van a estudiar en este momento de historia, contabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para poder tener una buena dinámica dentro del primer año, tienen como que manejar ese material. Entonces, se les está preparando para que ustedes, tanto en la primera instancia, si ustedes no pueden, en el recuperatorio logren demostrar que alcanzaron esa información. Por lo general salen bastante bien, no hay muchas dificultades. ¿Cuántos días tardan en darles la respuesta sobre el examen? En 2 o 3 días nomás, porque como tenemos el sistema ya organizado, ya tenemos más acceso y más rápido a la información sobre cómo salieron. No van a tener la nota en el momento, porque se publica o se les manda, pero en los días, 2 o 3 días van a poder tener la referencia de eso. Para la aceptación de que no entendí. Una sola instancia hay para la aceptación. No sé qué me están diciendo. ¿Puede explicar cuándo nos van a avisar sobre el examen otra vez? O sea, para el ingreso. Tienen 2 instancias y creo que hay un extraordinario. O sea, 3. Pero todavía eso no se definió. Porque por las cuestiones de la virtualidad y lo que estamos viviendo, se contemplan determinadas cuestiones que por ahí antes no se preveían. Así que estudien, tienen tiempo, prepárense, no va a haber problema. ¿Puede explicar cómo nos van a avisar sobre el examen otra vez? Porque no entendí. Bueno, hoy nos encontramos en lo que sería una clase más profunda sobre las técnicas de estudio, etcétera, etcétera. En enero, a finales de enero, o tal vez a principios de febrero, no estoy segura de las fechas, antes del examen ustedes van a tener otra instancia con los profesores, todos juntos, en donde creo que son 2 horas por cada uno de los módulos, donde van a tener como una instancia para refrescar la información. En esa instancia van a tener clase con un profesor del módulo de lectura y comprensión de texto. Para esa fecha nosotros ya vamos a tener los días y los horarios del examen, entonces,
Y también se van a publicar en la página de la Facultad de Derecho cuándo rinden, a qué hora rinden y cuál es su comisión. Las clases van a ser siempre por Zoom. El examen es a través del campus. Esa es la diferencia. A ver, más allá que pongan nota o no pongan calificación o no calificación, aprobado o desaprobado, hay una cuestión coherente. El que alcanzó, avanza. El que no alcanzó, bueno, espera la otra instancia.